Bueno, gracias, Has, por la invitación a participar en este ciclo de talleres. Es un gran placer poder presentar este tema en directo a ustedes en Perú, desde donde me encuentro ahora mismo en Hungría, pero con una diferencia de 6 horas. Así que apenas terminado esto me voy a dormir, porque ya es casi la medianoche. El tema que hoy desarrollaré es la comunicación para la no discriminación. La no discriminación es uno de los 5 puntos enfatizados por la agencia de noticias Presenza en su sitio web. Los otros son el humanismo, la no violencia, los derechos humanos y el desarme. Para entrar en tema, comencemos con un breve ejercicio que nos permitirá entender cómo opera la discriminación en la conciencia humana. Imaginen la situación que les voy a narrar. Un hombre y su hijo sufren un accidente automovilístico. El padre muere y el niño es llevado al hospital gravemente herido. Cuando llega, quien realizará la cirugía dice: no puedo operar a este niño porque es mi hijo. ¿Cómo es esto posible? No veo las caras, así que no sé si algunos han logrado ver la respuesta. Bueno, para aquellos que no han logrado entender la respuesta, es que hay 2 posibilidades que yo puedo imaginar, que uno es que la cirujano es la madre del niño, y otro que el padre tiene el niño tiene 2 padres por ser hijo de una pareja gay. Bueno, hay otras posibilidades quizás. Bueno, otro ejemplo de cómo operan las imágenes en la conciencia humana. Voy a leer este siguiente cito autobiográfico de un importante personaje de la historia africana, quizás lejano geográficamente, pero muy cercano por sus actos a todos nosotros. Cito: hicimos escala en Khartoum, donde abordamos un vuelo de las líneas aéreas etiopías hacia Addis. Ahí experimenté una extraña sensación. Al subir al avión vi que el piloto era negro. Jamás había visto antes un piloto negro, y cuando lo hice, tuve que sofocar el pánico. ¿Cómo iba a pilotar un avión un hombre negro? Pero entonces me di cuenta de algo. Me había dejado llevar por las actitudes propias del sistema, pensando que los africanos eran inferiores y que pilotar aviones era tarea de blancos. Me recosté en mi asiento y me reprendí a mí mismo por albergar semejantes pensamientos. Fin de cita. El primer caso tiene al menos 2 respuestas correctas, y el ejercicio nos muestra cómo la sociedad nos forma con ciertas imágenes estereotipadas. En el segundo caso nos topamos con la reflexión de un luchador convencido y activista de la no discriminación, el Nelson Mandela, que al relatar su historia cae en cuenta por propia experiencia que en lo más profundo de las personas existen prejuicios que actúen sobre ellos mismos. Estos 2 ejercicios nos demuestran la de trabajar en el entendimiento del paisaje histórico, social, cultural, político, espiritual y económico en que hemos formado. Y si profundizamos más, nos encontraremos con el trabajo de entender qué significa el ser humano. Para profundizar en la definición del ser humano, citaré algunos puntos de la tesis del Partido Humanista Internacional, un organismo del movimiento humanista
al cual también pertenece presencia. Cito: el ser humano, antes de ponerse a pensar respecto a sus orígenes o su destino, etc., se encuentra en una determinada situación vital, situación que no ha elegido. Así nace sumergido en el mundo natural y también social, plagado de agresiones físicas y mentales, que registra como dolor y sufrimiento. Y se moviliza contra los factores agresivos, tratando de superar el dolor y el sufrimiento. A diferencia de otras especies, la humana es capaz de ampliar sus posibilidades corporales mediante la producción y utilización de instrumentos de prótesis. Y esa palabra en su etimología significa pro, delante, y tesis, posición. Así que en su accionar contra los factores dolorosos, produce objetos y signos que se incorporan a la sociedad y que se transmiten históricamente. La producción organiza a la sociedad y en continua retroalimentación la sociedad organiza a la producción. Desde luego, no es el mundo social y natural de los insectos, que transmiten su experiencia genéticamente. Este es un mundo social que modifica el estado natural y animal del ser humano. En este mundo nace cada ser humano, un mundo en que su propio cuerpo es parte de la naturaleza, y un mundo no natural, sino social e histórico, es decir, un mundo de producción, de objetos, de signos, netamente humano. Un mundo humano en el que todo lo producido está cargado de significación, de intención, de para qué. Y esa intención está lanzada en última instancia a superar el dolor y el sufrimiento. Con su característica ampliación del horizonte temporal, el ser humano puede diferir respuestas a situaciones y planificar su futuro. Y es esta libertad la que le permite negarse a sí mismo, negar aspectos de su cuerpo, negarlo completamente como en el suicidio, o negar a otros. Esta libertad ha permitido que algunos seres humanos se apropien ilegítimamente del todo social, es decir, que nieguen la libertad y la intencionalidad a otros seres, reduciéndolos a prótesis, a instrumentos de sus propias intenciones. Ahí está la esencia de la discriminación, siendo su metodología la violencia física, económica, racial y religiosa. Fin de cita. Reflexionemos. No hemos elegido casi nada en nuestras creencias, nuestros pensamientos, nuestras actividades en el mundo, nuestras intenciones. Casi todo es resultado del momento histórico y el punto geográfico en que nos tocó nacer. Se sabe muy bien que la discriminación existe entre niños y niñas de muy pocos años. Ellos juegan entre sí sin ningún prejuicio, sin importar el género, el color de piel, sus capacidades, etc. La discriminación se aprende. Y cuando uno se da cuenta de que sus prejuicios no son propios del individuo, sino que son parte de la formación que uno tiene, podemos decidir vivir de forma más intencional y trabajar por redefinirnos en base a principios que aumentan nuestra coherencia con nosotros mismos y los demás. En el humanismo, la aspiración es de hacer coincidir las acciones, los pensamientos y los sentimientos en una misma dirección. Quizás suena demasiado simple, pero si ustedes revisen todas las situaciones de sufrimiento en sus propias vidas, van a encontrar que existen contradicciones muy fuertes dentro de nosotros. Les doy ahora un ejemplo, Los ojos de Jane Elliott. Es el título de un artículo que se publicó en una revista en el año 2000, creo.
A lo largo de la historia humana, individuos y grupos humanos han intentado cosificar los unos a los otros en base de sus características particulares. Esta cosificación, esta violencia, se ha justificado por los que discriminan de varias maneras, tanto en base a verdades encontradas en textos religiosos, como en base de una supuesta ciencia experimental que muchas veces ha buscado encontrar pruebas científicas que respalden sus prejuicios religiosos. En el año 68, Jane Elliott enseñó a niños y niñas en su pueblo blanco de Riceville, Iowa, en los Estados Unidos. En su clase, ubicó a Martin Luther King como el héroe del mes, porque la maestra creyó que lo que hacía King era correcto para todos y todas, y no solamente para los negros. Cuando lo asesinaron, sus alumnos querían saber por qué su héroe terminó baleado. Elliott aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre el tema racial con los estudiantes. Preguntó a los chicos sobre qué sabían de gente negra. Ninguno de ellos había conocido uno en su vida. Sus respuestas estuvieron cargadas de odio. Son sucios, huelen mal, hacen alborotos, son ladrones. No puedes confiar en ellos. Mi papá dice que mejor que ellos no vengan a vivir en la casa al lado, dijeron. Entonces, Elliott decidió hacer un ejercicio para mostrarles qué significan sus prejuicios. Dividió la clase en dos grupos, niños con ojos castaños y niños con ojos azules. Cualquier ojo, sea verde o de color avellana, no participó y observaron sin participar activamente. Les dijo a los chicos que la gente con ojos de color castaño era superior a la gente con ojos azules por la cantidad de una química en su sangre melanina que determina el color. Dijo que los ojos azules eran estúpidos y perezosos y que no se podía confiar en ellos. Para asegurar que todo el mundo pudiera diferenciar entre los grupos rápido, de los dio cintos de color que ataron por el cuello. Los de ojos castaños alegremente ataron la cinta por los cuellos de sus contrapartes. Eliminó los derechos básicos de los niños de ojos azules en el agua, tal como beber agua y comer una segunda porción en la hora del almuerzo. Los castaños, al contrario, recibieron un tratamiento favorable. Además de poder mangonear a los azules, los castaños podían tomar más tiempo de recreo. Elliott recuerda: fue horroroso ver cuán rápidamente se convirtieron en lo que les dije que eran. En el espacio de 30 minutos, una chica de ojos azules se ha convertido de una niña brillante, segura de sí misma, despreocupada, en una tímida e insegura. Al otro lado, los castaños se con su... Había 7 alumnos con dislexia aquel año, 4 de ellos castaños. El día en que los castaños fueron superiores, los 4 chicos podían leer palabras que la maestra sabía que no podían leer y deletrearon palabras que sabía que no podían deletrear. Viendo a sus alumnos castaños actuar como arrogantes, feos, tiranizados, despóticos, blancos americanos, sin ser educado en cómo hacerlo, Elliott descubrió que el racismo se aprende afuera del aula. Antes de ese día, en 68, los chicos ni expresaron pensamientos positivos ni negativos entre ellos en base del color de sus ojos. Sí, Elliott les enseñó que estuvo bien juzgar unos a otros en base del color de los ojos, pero no los enseñó cómo oprimir.
ya sabían cómo ser racista porque cada uno de ellos sabían sin que Eliot les contara cómo tratar a los inferiores. Ese día, Eliot descubrió que puedes crear racismo y tal como con cualquier cosa, también lo puedes destruir. Siguió con este ejercicio durante los próximos 16 años de su carrera como maestro en Riceville. Se han hecho varios estudios sobre la inteligencia de varios grupos de personas, con pruebas de todo tipo. Pero ahora se entiende, en base de este ejercicio, que esto no tuvo valor ninguno. Porque la supuesta inteligencia de una persona no tiene que ver con sus capacidades de aprobar los exámenes, sino que es muy complejo y tiene que ver mucho con las condiciones ambientales. Quizás todos nosotros tengamos la experiencia de ser discriminados, pero quizás muchos entre nosotros discriminamos por lo que se nos han enseñado o por lo que hemos adquirido en nuestros años de formación. Claro que lo que aprendemos no viene solamente de nuestras clases en la escuela y la universidad, sino que recibimos educación desde los primeros momentos cuando nuestra conciencia es capaz de recibir estímulos externos, procesarlos y almacenarlos. Según el diccionario del Nuevo Humanismo, la discriminación designa un tipo de trato de inferioridad en cuanto a derechos y consideración social de las personas, organizaciones y estados por su raza, etnia, sexo, edad, cultura, religión, ideología, según los casos. Privación premeditada o limitación de los derechos y ventajas. Una de las formas de la discriminación política es la restricción de los derechos para elegir o ser electo. La discriminación es una acción manifiesta o lavada de diferenciación de un individuo o grupo humano en base a la negación de sus intenciones y libertades. Esto se efectúa siempre en contraste con la afirmación de especiales atributos, virtudes o valores que se arroga para sí el discriminador. Tal proceder se correlaciona con una mirada, con una sensibilidad o con una ideología objetivante de la realidad humana. El nuevo humanismo condena la discriminación en todas sus manifestaciones y llama a desenmascararla públicamente en cada caso. La no discriminación como valor orientador de la acción. Si hablamos de humanizar nuestra sociedad, de humanizar la política, de humanizar la tierra, estamos entendiendo que se trata de ser humano como el valor central. Y cuando hablamos de ser humano, estamos hablando de todo ser humano. Por tanto, uno de los principios o valores orientadores de nuestro actuar ha de ser la no discriminación. La discriminación que existe hoy en día, la diferenciación por categorías humanas, la desigualdad de derechos, nos muestra que la concepción actual del ser humano está basada en otros valores. Cuando los derechos de las personas vienen de acuerdo al color de su piel, de acuerdo a su sexo, a su edad, a la latitud en la que les tocó nacer, de acuerdo a la condición socioeconómica del medio que los rodeaba. Cuando los derechos dependen de todos estos factores, dependen de condiciones nunca elegidas, de condiciones naturales. La discriminación es la negación de la libertad del otro, de sus posibilidades de elegir, de transformarse y desarrollarse. La discriminación consiste en la acción de sumergir al ser humano o a conjuntos humanos en el mundo de lo natural. La naturaleza, es cierto, afecta al ser humano,
pero afecta al cuerpo humano y no a la intencionalidad, que es lo que define a lo humano. Esta ponencia seguramente no tendrá opositores. Sería muy difícil argumentar que el valor de la discriminación podría orientar a una sociedad humanista. Pero será interesante reconocer las miradas que muchas veces se filtran en nuestro quehacer político, social e intelectual. ¿Acaso no es cierto que cuando pensamos en los indígenas, lo imaginamos más cerca de la tierra, de las plantas, de algún territorio, como parte de una geografía? Que cuando nos referimos a las mujeres, consideramos básicamente su función procreadora. Que cuando hablamos de los jóvenes, lo hacemos pensando que son de seres incompletos, que sufren de un mal que se les irá pasando con el tiempo. Que cuando nos referimos a los trabajadores, los visualizamos en una industria, al lado de una máquina, moviendo una palanca, casi como una pieza más de la línea de producción. Que cuando pensamos en los pueblos subdesarrollados, aceptamos su situación porque la consideramos como un proceso propio a lo natural, que con el tiempo se irá desarrollando. Avancemos un poco más. La naturaleza no nos dotó con una parte de nuestro cuerpo capaz de sostener líquidos sin riesgo de que se derramen. Nuestra mano no es suficiente. El ser humano, entre la arena, descubrió el silicio, aprendió a trabajar el vidrio y generó una prótesis que le permitió recoger líquidos a su antojo y llevar adelante sus intenciones e intereses. No por ello violentó a la arena, ni al silicio, ni al vidrio, ni al vaso. La discriminación reduce a los seres humanos a la calidad de prótesis, a meros instrumentos de otras intenciones. Esto constituye la esencia de la violencia. El no reconocimiento de los derechos de las indígenas resulta útil a los intereses de los activistas, ya que amplían su dominio sobre las tierras. El traslado de las minorías étnicas a lugares más aptos, desarraigándolas y desarticulando su red social, es útil a la dominación de los pueblos. El sistema de castas religiosas que relega y margina a ciertos grupos a determinados trabajos o lugares es útil para la casta que quiere seguir manteniendo el poder. El sistema de clases sociales es útil a un sistema económico y político que busca mantener los privilegios de unos pocos. El aislamiento de los jóvenes de los centros de poder y de decisión resulta útil para la mantención en el poder de las generaciones anteriores, impidiendo así el recambio y la participación de nuevas corrientes. La mantención de la mujer en el ámbito de lo privado es útil al aislamiento de los problemas cotidianos, los que no son incluidas como problemática social, permitiendo así que los hombres se dediquen a lo público. Indígenas, minorías étnicas, grupos religiosos y sociales, jóvenes y mujeres, son especies de prótesis, instrumentos que se pueden manipular para mantener esquemas de poder establecidos. Intentos por resolver estas situaciones se realizan a diario. Los distintos parlamentos del mundo suelen tratar leyes especiales para grupos especiales, como tratando de compensar aquellos atributos que la naturaleza no les brindó. Y aquí está también la esencia de la superación de las distintas formas de discriminación requiere de un social, cultural y personal, de una nueva actitud cotidiana que es también una forma de hacer las cosas, una forma de hacer política, una forma de organización social.
Cualquier proceso social humanista no pasará de ser un mero discurso retórico si no es capaz de incorporar las fuerzas innovadoras y dinámicas de hoy, como son las mujeres y los jóvenes que no están encontrando reales espacios de participación. Hemos visto el tema de la discriminación, cómo se manifiesta y el por qué. Presencia proviene de la corriente de pensamiento conocido como humanismo universalista, que en sus fundamentos promueve la no discriminación. Ahora abordaremos cómo gestionar la información desde la no discriminación. En los términos simples, la comunicación para la no discriminación es una manera de comunicar sin propagar imágenes estereotípicas o atributos que un ser humano tiene como resultado de su género, situación económica, creencia religiosa, orientación sexual, color de piel, origen geográfico, etc. Es un esfuerzo por parte del autor de ver al otro y a sí mismo como ser humano, con una situación vital no elegida. El simple hecho de que en nuestro sitio web hay una sección dedicada a este tema indica la importancia que tiene para nosotros como prioridad estratégica e informativa. Echando un vistazo por la sección en todos los idiomas, descubrirán que hay artículos que tienen que ver con la lucha de igualdad de las mujeres, el matrimonio de parejas del mismo sexo, la lucha de los afrodescendientes, discapacitados, etc. Nosotros humanizamos la noticia. Publicamos historias reales de seres humanos que son víctimas de la discriminación. Los refugiados en Europa, los consumidores de drogas en Ecuador, las mujeres africanas. No miramos con moralina a la gente que no ha elegido su situación vital y que son víctimas de la violencia del sistema en que todos vivimos. Nosotros fijamos responsabilidades donde corresponde. Ponemos la luz en la hipocresía que está por todos lados y cuestionamos los motivos de aquellos que discriminan. Pero incluso tenemos compasión por los discriminadores, porque detrás de la máscara del odio hacia otros hay dentro de ellos un temor muy grande de perder lo que tienen. Y esta es la trampa en que todos estamos sumergidos. En otras épocas fue muy fácil ver quiénes son los responsables de situaciones discriminatorias. La lucha no violenta de Gandhi en India, de Luther King en los Estados Unidos. En ambos casos, la discriminación tuvo lugar entre gente con colores de piel diferentes. La discriminación más fuerte hoy en día viene del así llamado 1% de la población que controlan más del 50% de la riqueza mundial. Para que este 1% mantenga su poder, necesitan fomentar discriminación y odio por todos lados. Las guerras entre países con diferencias religiosas no son sino manifestaciones de una discriminación fomentada por el 1% para poder seguir en poder y seguir acumulando cada vez más riqueza. Ellos siembran temor y odio. Nos hacen sentir que los pueblos de otros lugares no son humanos. Basta con ver lo que pasa en los medios de comunicación cuando hay atentados en las diferentes partes del mundo. Después de los atentados en París, todo el mundo cambió su perfil de Facebook para sobreponer la bandera francesa. Ahora mismo en todo el mundo occidental se está expresando muestras de apoyo para los belgas. Pero ¿dónde están las muestras de apoyo para los iraquíes, los turcos, los afganíes, los sirios, etc.?
Se están muriendo en Europa en un año de terrorismo la cantidad de personas que mueren en un día de terror en estos lugares. Esta es la discriminación más fuerte que sufrimos en este momento. Volviendo al tema del ser humano. En el humanismo, y por consiguiente también en presencia, la no discriminación tiene que ver con sentir la humanidad del otro pleno en su capacidad de definir su propósito de vida, de expresarlo intencionalmente en el mundo. Hablamos del ser humano que transforma su mundo y al mismo tiempo a sí mismo. Citando a Silo, sentir lo humano en el otro es sentir la vida del otro en un hermoso multicolor arco iris, que más se aleja en la medida en que quiero detener, atrapar, arrebatar su expresión. Tú te alejas y yo me reconforto si es que contribuí a cortar tus cadenas, a superar tu dolor y sufrimiento. Y si vienes conmigo, es porque te constituyes en un acto libre como ser humano, no simplemente porque has nacido humano. Yo siento en ti la libertad y la posibilidad de constituirte en ser humano. Y mis actos tienen en ti mi blanco de libertad. Entonces, ni aun de acciones que pusiste en marcha, porque eres esencialmente tiempo y libertad. Amo pues ser humano su humanización creciente. Y en estos momentos de crisis, de cosificación, en estos momentos de deshumanización, amo su posibilidad de rehabilitación futura. Les dejo con una última meditación. Es un principio de acción válida que dice: no importa qué bando te hayan puesto los acontecimientos. Lo que importa es que comprendas que tú no has elegido ningún bando. Muchas gracias por su atención. Espero que esto ha sido una ponencia interesante. No escuchó ningún aplauso, así que ¿qué les parece si le damos un nuevo aplauso?